Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, depende de la hora que esté reproduciendo este video. El objetivo de este espacio es poder dar cierre al curso de el énfasis en enseñanza-aprendizaje de la lengua castellana en la maestría en educación de la Universidad de la Amazonia. Am, y bueno, recordarán ustedes que estábamos nosotros tratando de acercarnos hacia ciertos escenarios de la pragmática, ¿sí? Ustedes tuvieron la oportunidad de tener alguna bibliografía, principalmente este texto de Introducción a la Pragmática de Ascandel. En esta intervención voy a tratar de ubicar algunas ideas también que plantea aquí Theo Van Dyck en texto y contexto, especialmente en la pragmática del discurso. Y me apoyaré también de otro texto, Comunicación, Lengua, Condición y Sociedad, de María Victoria Escandel. Hay otros textos que ustedes leyeron que son interesantes, este de el profesor Alfonso Cárdenas, ¿sí? Especialmente en los apartados de los elementos de la pedagogía y algún acercamiento a través del texto del profesor Luis Alfonso Tamayo, ensayo de Ludwig Wittgenstein, ¿no? Un acercamiento a esa idea del giro lingüístico en filosofía. Bueno, pues inicialmente, como les decía, la idea es hacer un cierre, por lo tanto, es tratar también de hacer un repaso un poco a partir de estas lecturas. E iniciaríamos con la idea que trae o que presenta María Victoria Escandel cuando dice que las convencionalidades en los significados no cuentan. Digamos que esa, ese escenario no afectado de las condiciones sociales dentro del proceso comunicativo pues va a tener una variación. Y especialmente va a tener una variación porque los significados semánticos están afectados por las situaciones, están afectados por los contextos, están afectados por los sujetos que le dan, como diría Wittgenstein, un escenario de juego del lenguaje, ¿no? Entonces, partamos por esa idea de entender que en el proceso comunicativo, en el proceso interaccional, exclusivamente no vamos a tener en cuenta las convencionalidades en los significados, sino que vamos a recurrir a elementos situados, contextuados, que obviamente van a afectar ese significado semántico. Ejemplo, podríamos traer a colación el concepto de madera. Las personas saben que es madera cuando nos referimos a madera, sin embargo, hay una variación, hay una afectación social y cultural cuando mencionamos toco madera. No vamos a tener, por lo tanto, que generar unos significados semánticos propios de el tocar y la madera, sino por el contrario vamos a entender que el significado no va a ser la composición de lo que significa madera o tocar, sino que vamos a tener una relación contextual específicamente a través de condiciones sociales y culturales y diferentes, obviamente, diferentes a lo que nos puede traer el mismo diccionario o acepciones sobre la palabra madera. Por lo tanto, eso va a significar que la intervención de los hablantes, la acción discursiva, el contexto, el tiempo, el espacio, pues va a permitir obviamente una diversificación de los significados, va a alterar esas condiciones semánticas convencionalizadas y eso va a dar entonces a, a entender que de lo que estamos hablando pertenece más hacia el escenario de la pragmática. Digamos que desde el punto de vista semántico tradicional, algunos dirán que el significado tiene una forma, ¿sí? Es decir, si yo menciono preparas unos frijoles exquisitos, algunas personas van a entender que exclusivamente me estoy refiriendo al producto final, o sea, a los frijoles. Sin embargo, dependiendo del contexto, pues también voy a ubicar unos elementos específicos o también diversos, ¿no? Diversos. Es decir, que si cambio la mirada ya no semántica, sino pragmática, pues voy a poder tener varios significados.
si, como les mencionaba, si digo, preparas unos frijoles exquisitos, puedo preguntarme, es decir, que hago unos buenos frijoles, por lo tanto hago unos frijoles exquisitos, o que la persona me está diciendo que soy un buen cocinero, por eso hago unos frijoles exquisitos, y van a tener obviamente una diferencia porque el uno iría hacia el producto final, digamos hacia el producto como los frijoles, y el otro estaría hacia un escenario de la exaltación de la persona y de su actividad. Carnap diría que si en la investigación se hace referencia explícita al hablante o al usuario de la lengua, entonces le asignamos todo esto al campo pragmático. Es decir, que la pragmática la podemos entender como un significado descrito en relación a hablantes y la semántica un significado abstraído de los usuarios. Mm, Puedo también, otro ejemplo, manifestar el siguiente enunciado. Ya es tarde. Semánticamente tiene un sentido claro, pero pragmáticamente tiene posibilidades diversas en los sentidos. Es decir, la persona ha querido manifestar, no quiero quedarme, quiero comer, eh, todo a través del enunciado ya es tarde. ¿Sí? Podríamos pensar, digamos, en un enunciado, en un ejercicio básico, podríamos decir, bueno, pensemos en un enunciado que se pueda usar, pueda tener variadas situaciones y pueda, digamos, presentar formas distintas, variaciones de las situaciones a través de ese enunciado, ¿no? Uno que se me vendría a la mente sería, hay pescado sobre la mesa, ¿sí? ¿Cuáles serían los usos o esas variaciones de la situación cuando la persona dice hay pescado sobre la mesa? Probablemente la persona puede decir guarda el pescado porque llegó el gato, llegó el perro, come pescado, ¿sí? O se dañó el refrigerador. Por eso el pescado está sobre la mesa. Es decir, que el mismo enunciado hay pescado sobre la mesa puede tener esas formas distintas o variadas situaciones. Esas son algunas de las ideas que nosotros podríamos mencionar para poder identificar ese campo, esa disciplina de la pragmática. Algunos autores han relacionado la pragmática con la sociolingüística, ¿sí? Recordemos que la sociolingüística estudia las lenguas y su contexto social, establece relaciones de comportamiento lingüístico y de contexto sociosituacional, privilegia obviamente la perspectiva social e intenta comprender cómo esas variaciones se manifiestan, qué factores la determinan, qué variantes la caracterizan, qué variantes lingüísticas también le generan una distinción dentro del grupo social, ¿no? Recordemos que el habla, después de esa primera transición de la lingüística a través de lo que en algún momento había propuesto Ferdinand de Saussure, en donde ubicaba lengua-habla y lo que definitivamente a él le interesaba era la lengua. Posteriormente vinieron todas unas discusiones en torno a esas nociones y actualmente pues hay una fuerte tendencia a concebir el habla, digamos, como un objeto también de estudio. Algunos la denominarán como o se acercarán a través de disciplinas como la sociolingüística, la sociología del lenguaje, la etnografía del agua, la antropología lingüística. Bueno, sin embargo, todas estas disciplinas consideran que las lenguas y sus gramáticas son una forma como se expresan las hablas y especialmente tienen, digamos, una relación de manera lenguaje habla lengua. Un autor como Holiday planteaba que el lenguaje se expresa como comportamiento, como conocimiento, por lo tanto como arte, y estas ideas sirven mucho para los ámbitos educativos, digamos estas dimensiones en los ámbitos educativos, un poco para entender, digamos, la concepción de la escuela, de lo que acompaña a la escuela, de la relación dialógica, de la cualificación del lenguaje y de las realidades sociales, obviamente, que se expresan a través de
esas consideraciones, ¿no? Si de pronto quieren ahondar sobre estas ideas, hay un texto muy interesante del profesor Donald Freddy Calderón, se titula Sociolingüística y Educación, el habla en el aula, para quienes quieran de pronto trabajar, conversar o, o enterarse un poco sobre estos escenarios. Mm, Otros autores como Leach han manifestado que la pragmática está destinada esencialmente para dar cuenta de la naturaleza del lenguaje, es decir, de cómo los individuos usan el lenguaje y cómo existen variaciones en cada contexto social. Charles Morris, recuerde que este autor fue quien propuso inicialmente la relación triádica entre sintaxis, semántica y pragmática, ¿sí? Recordemos la sintaxis como el estudio en la relación formal entre los signos entre sí al interior de la estructura lingüística. Sin embargo, la sintaxis obviamente va a estar diferenciada por la interpretación, ¿no? Por ejemplo, si decimos el león mató al cazador y el cazador mató al león, pues las dos oraciones tienen el mismo contenido léxico y la misma estructura, pero el orden de las palabras obviamente van a cambiar el significado. En la semántica, de acuerdo o siguiendo la idea de Charles Morris, en la semántica encontraremos una idea del estudio de la relación entre signos con los objetos a los que son aplicables, y la pragmática finalmente sería el estudio de las relaciones entre los signos y los intérpretes en una comunidad lingüística. Algunos podrían o algunos han mencionado de identificar la semántica como el sistema, ¿sí? Y la pragmática como el uso del lenguaje, ¿sí? Podríamos también preguntarnos, para ejemplificar esto y poder hacer una diferenciación en cada uno de estos campos de acuerdo a lo que ha planteado Charles Morris, y es decir, ¿qué tanto significado puede tener la palabra significar, por ejemplo? ¿Sí? Pues en la semántica, digamos que lo que se estudia es el significado en una lengua determinada, haciendo, como lo mencionaba, abstracción de los contextos como se usa. Y en la pragmática, pues digamos que lo que va a definir el significado serían las consideraciones de las situaciones, de los contextos y del uso. Es decir, que la semántica se encargará del significado como sistema. Por el contrario, la pragmática se ocupará del significado de las expresiones en sus contextos sociales. Um, Algunos autores, como para poder, digamos, identificarla de una manera más sencilla, hablarán del significado, es decir, la semántica, y del sentido, es decir, la pragmática. El significado que corresponderá al concepto, a la abstracción, al elemento racional, ¿sí? Y el sentido estaría más cercano a lo contextuado, a lo concreto, a lo puesto en significación. Perdón, a lo puesto en situación. O también nosotros podríamos decir, bueno, ¿y qué se pregunta? ¿Cómo se preguntaría? ¿Qué se preguntaría la semántica y qué se preguntaría la pragmática para poder entender la palabra significar? Podríamos decir entonces que en la semántica se pregunta por qué significa la expresión significar, y en la pragmática qué es lo que uno quiere decir con significar. ¿Sí? Mm, Otro ejemplo, utilicemos otro ejemplo, la palabra pícaro. ¿Sí? Digamos, es muy común entender la palabra pícaro como el pillo, como el ladrón, como el tramposo, ¿sí? Probablemente, si nosotros hiciéramos una lectura, un uso netamente semántico, pues la carga sería negativa, ¿no? Mire ese pícaro. Pero si la lectura, si la variación la hiciéramos o la lectura la hiciéramos desde una visión más pragmática, pues podríamos decir que el pícaro ya no tiene una carga negativa. Por ejemplo, una madre, un padre que utiliza dirigiéndose a su hijo, eres un pícaro. ¿Sí? Luego, la carga en el significado de la palabra no va a ser, insisto, negativa, sino que va a tener un escenario diferente, como por ejemplo puede decir, oiga,
qué pequeño tan travieso, ¿no? O exaltando alguna travesura de pronto de manera ingeniosa en el niño. Es decir que el significado, digamos, tendrá una carga sistemática convencional, ¿sí? Por el lado semántico y no convencional por el lado pragmático, porque definitivamente pues depende de factores de su uso, ¿no? Es decir, hay unos componentes externos, hay unos componentes también eh, inmediatos de producción, o como algunos mencionarán, algunos componentes materiales y otros componentes relacionales, ¿no? Específicamente los componentes materiales que van a tener la posibilidad de esa variación mm, interpretativa, pues entrarán en el tema del emisor, del hablante, del destinador, destinatario, del oyente, del enunciado, y unos componentes relacionales que vendría siendo la información pragmática, la intención, la relación social. Entonces, por este momento nosotros podríamos preguntarnos, y bueno, ¿y qué es lo que estudia la pragmática? ¿Sí? Pues en principio nosotros podríamos decir que el uso social de la lengua, digamos en los actos comunicativos, es el estudio de la lengua en uso, es la ciencia que estudia el significado no convencional, es el estudio que explica cómo nos comunicamos y cómo esa parte de la comunicación dice más de lo que decimos. Uh, y definitivamente cómo este estudio tiene una relación entre los usuarios, los signos, y no se centra específicamente a través, como lo mencionaba, de las convencionalidades, ¿no? Algunos autores también han desarrollado como un cuadro diferencial, ¿no? El significado en la semántica y el significado en la pragmática. Y mencionan, por ejemplo, que el significado en la semántica, pues, se enfrenta a a la información y específicamente trae, digamos, los elementos específicos del sistema lingüístico. Por lo tanto, el significado o por el contrario, el significado en la pragmática nos enfrenta específicamente a problemas de la interpretación, de la intención discursiva del hablante, ¿sí? Por lo tanto, también de la fuerza y del valor, contrario al significado semántico que tiene un significado sistémico, que tiene unas reglas, unas formalidades, unas convencionalidades, y que tiene, digamos, algunas funciones representativas y aquí pues nos tocaría volver otra vez a esa función que planteaba Carl Bühler, aunque hay un elemento esencial de esa, de ese, de esa triada y es el elemento de la interpelación, ¿sí? Um, También, digamos, en ese significado semántico, pues hay unos elementos tradicionales como por ejemplo los referenciales que plantea Roma Jacobson, porque específicamente hay una centralidad en el mensaje. Sin embargo, insistiendo en la idea y en la crítica que plantea María Victoria Escandera en el texto de la comunicación, pues definitivamente a partir de los años 60 esos escenarios van a tener otras disciplinas que permitirán entender el significado no solamente a lo que he mencionado, sino también que entrarán otras condiciones que se regulan específicamente a través de los comportamientos sociales, de las situaciones del habla, del significado que ya no es representacional, sino que tiene otras funciones, unas funciones expresivas, unas funciones emotivas que se van a centrar en el hablante y que van a tener una variación dependiendo, como lo mencionaba, de su fuerza o de su valor. Chomsky, Noam Chomsky también, el lingüista estadounidense, reconocía que no solamente existe la competencia gramatical, sino también la pragmática, y al respecto decía que el conocimiento de las condiciones y modo de uso apropiado
de acuerdo con diversos propósitos, pues van a generar, digamos, ese reconocimiento. Es decir, que estos estudios centrados en la gramaticalidad, en el sistema, pues tienen un problema y es que se desconectan del contexto social, han suscitado objeciones, especialmente, digamos, a través de los análisis del discurso, y esto ha llevado que, pues no solamente estemos pensando en ese sistema formal abstracto del lenguaje, sino que podamos entender otros estudios. Lish los ubica como esos estudios pragmalingüísticos. Mm, es decir, que en este contexto, pues la lingüística y los estudios de la lingüística no excluyen obviamente el sistema y la formalidad, sino que es necesario considerar estas otras disciplinas para poder entender no solamente el dominio de la lengua, sino también entender los procesos de interacción que existen entre ellos. Mm, para María Victoria Escandel, es necesario identificar algunos componentes, ella le llama como los componentes materiales de la pragmática, y es entender la función en el emisor, el destinatario, el enunciado, y también en el entorno o situación espaciotemporal. Eso es fundamental identificarlos, ¿no? Por eso insisto en que la pragmática, pues obviamente será ese estudio de significado en relación con las situaciones o los contextos sociales de habla, y por lo tanto, pues importaría muchísimo mmm, esas modalidades del uso del lenguaje, ¿no? Graciela Reyes, otra, digamos, estudiosa de, de la lengua, bueno, digamos, de estas disciplinas también hacia la pragmática, ha mencionado pues, que la pragmática de lo que se ocupa es de los enunciados y cómo los hablantes interpretamos y cómo eh, esa relación entre el lenguaje y el hablante se centra en una relación y no está escindida de esas condiciones, ¿no? Es decir que, insistiendo en la concepción de María Victoria Escander, la pragmática estudia los principios que regulan los usos del lenguaje en la comunicación. También es importante que entendamos las determinaciones y los empleos del enunciado del hablante y la interpretación del oyente, específicamente, pues, entenderlas todo esto bajo situaciones comunicativas concretas, ¿no? Van Dyck, por su parte, expresará que la pragmática es la disciplina que estudia el uso del lenguaje como acción en un contexto sociocultural. Y bueno, en suma, diríamos que debemos entender el lenguaje bajo condiciones de su uso, ¿sí? Obviamente no le vamos a restar importancia a las convencionalidades, a los principios que los rigen, a las normas. Sin embargo, sí es fundamental entender, como lo diría Charles Morris, digamos que los elementos que se relacionan, los elementos sígnicos que se relacionan a través de las actividades de los interpretantes. Por lo tanto, pues eso va a generar la idea de la ciencia, de esta nueva disciplina de la pragmática, ¿no? Otra idea que podríamos nosotros eh, plantear en la justificación de la existencia de la pragmática, y es que el significado que logramos transmitir mediante el acto comunicativo no se reduce exclusivamente al código y a la convencionalidad de significante y significado, sino que debemos considerarlo en su relación, en su situación, en su contexto, por lo tanto en la posibilidad de configurar esos enunciados no específicamente a través de, insisto, de la relación del significado semántico, sino también a la reconfiguración de en esos procesos de interpretación. Por eso, María Victoria Escandel, en este librito, ¿sí? De comunicación,
plantea que es fundamental entender mm, que pues es necesario replantear algunas inadecuaciones, denominadas las inadecuaciones de esos esquemas clásicos, y de reivindicar pues esta disciplina, este nuevo ámbito en donde entendemos esa idea de comunicar no solamente a través de la concepción de codificación y decodificación, sino también de nuevos escenarios que van a configurar o que van a estar configurados por la situación o el contexto. Bakhtin también insiste en la relación con los significados pragmáticos, es decir, que nosotros no debemos olvidar que se pueden o se presentan variaciones de acuerdo a los contextos, variaciones en los actos de habla, y que bueno, aquí digamos algunos autores como Austin, Searle, como Grace han podido aportar a ese contexto desde la filosofía del lenguaje, donde digamos que ese concepto de los actos de habla van a condicionar, dependiendo del contexto, las expresiones. Sin embargo, pues hay que comprender, como lo dice Bakhtin, la noción de acto, la noción de acción, es decir, que la teoría de los actos de habla se asocian con una teoría de la acción, ¿sí? No es los actos de habla abstraídos, sino definitivamente compuestos por procesos, por acciones, por actividades que están determinadas obviamente por sujetos, por contextos, por situaciones. Algunos académicos han afirmado de manera despectiva mm, que pues la pragmática es, dirían algunos, un cesto de desperdicios, porque, digamos, toma, ¿sí?, de muchas disciplinas elementos que han sido desechados, ¿no? No obstante, pues, digamos que la pragmática ha desencadenado pues todo un trabajo en las ciencias del lenguaje, preocupándose obviamente por el lenguaje, las relaciones de los hablantes, preocupándose obviamente por sus teorías, preocupándose y retomando elementos desde la filosofía del lenguaje, como los propuestos por Austin, Searle y Grace, inicialmente también por conceptos como la teoría del habla, de los actos de habla, y bueno, sobre análisis conversacionales, por ahí hay un librito también muy interesante de la profesora Toussaint para entender qué es eso de la conversación y exactamente, digamos, cómo estos elementos se han servido para este estudio de la pragmática. Recordemos pues, ya, bueno, no, podríamos decir entonces, para dejar lo que voy a mencionar en un segundo video, ¿sí? Podríamos decir entonces que hemos presentado algún recorrido, algunas ideas de lo que es la pragmática, de un acercamiento a ese concepto de la pragmática, de la importancia de entender el lenguaje bajo la condición del uso, más allá, no sin negarlo, desmeritarlo, más allá de las convencionalidades. Bueno, hasta aquí esta primera parte del acercamiento hacia el concepto de pragmática.